Hola a todos y a todas, bienvenidos a este mini congreso del CIGEFI. Mi nombre es Jason Mora, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Geografía y me gustaría presentarles a ustedes una pequeña pincelada sobre mi proyecto de investigación final, mi tesis, que está para optar a grado de licenciatura en Geografía, llamada Marco de Clasificación de Geomorfología Fluvial. Me gustaría citar rápidamente mi equipo de trabajo, compuesto por mi director de tesis, el doctor Christian Birkel, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Geografía, y también director del Observatorio de Agua y Cambio Global, la doctora Alicia Correa, investigadora ecuatoriana, además en este momento trabajando en Alemania, en una universidad de ciencias geofísicas, y el profesor de la Universidad de Costa Rica y en este momento doctorante en geomorfología, el máster Sebastián Granados. Me gustaría iniciar esta presentación indicando varios puntos, entre ellos el sitio de estudio. Se localiza en la cuenca del río San Carlos, aproximado de 2.655 kilómetros cuadrados, un 5% de la superficie continental del país, en el cual comprende diferentes cantones y distritos, entre ellos, por ejemplo, diferentes cabeceras o ciudades principales como La Fortuna, San Isidro, Ciudad Quesada, Aguasarcas y Boca Tapada, en el cual posee esta cuenca un uso del suelo mixto y cualidades biofísicas diferentes. Por ejemplo, me gustaría indicar que existe una geomorfología distinta en esta región, hay volcanes muy activos, tenemos una diferente cobertura forestal y uso de suelo, por ejemplo en la parte alta más boscosa, luego comienza a cambiar a ganadería, sembradíos de piña, de tubérculos, hasta de flores, y luego llegando hasta una parte un poco más fronteriza, donde el relieve tiende a ser más compuesto, más plegado, y se encuentran diferentes cambios en el estado de los ríos. Para ello me gustaría presentar las secciones fluviales, 2 en la cuenca alta, San Lorenzo, Peñas Blancas, 2 en la cuenca media, Tres Amigos, en este caso, y San Carlos, y finalmente Boca Tapada. ¿Qué es lo que sucede en esta cuenca? Me gustaría resaltar el hecho de que para Costa Rica, para gestionar el territorio costarricense, se necesitan planes reguladores por ley, y entre ellos considero de que muy pocos de estos instrumentos incluyen el estado y manejo de los ríos como una parte de gestión del territorio. Para ello, un marco de clasificación fluvial, una forma cuantitativa y cualitativa en la cual un río puede ser clasificado por su estado, podría servir para estos mismos planes reguladores. De esta forma, el marco de clasificación fluvial serviría para la gestión y el manejo de una cuenca, en específico en la cuenca del río San Carlos, que es una unidad mixta, biofísica y socioeconómica muy diversa. Por ende, mi pregunta de investigación es: ¿de qué manera la implementación de un marco de referencia de geomorfología fluvial cuantitativa, más matemática, por ende, que tenga alta resolución espacial, utilizamos drones para esto, ayudará a evaluar el estado de los ríos en la gestión territorial de la cuenca del río San Carlos? Por ende, mis objetivos principales son: uno es analizar la metodología de Rosgen, un marco de clasificación fluvial muy utilizado frecuentemente para una clasificación de geomorfología fluvial en las 5 secciones fluviales que les he mostrado. En este caso utilicé técnicas UAV, o bien técnicas de drones, que nos permitirán alta resolución espacial y un trabajo de campo en ambientes tropicales. Me gustaría resaltar ambientes tropicales porque Rosgen se aplica en regiones templadas principalmente. Los objetivos específicos son: 1. Realizar una interpretación geomorfológica basada en la fotogrametría de alta resolución de las 5 secciones fluviales. Esta interpretación fue creada por mí y por mi equipo. 2. Aplicar la metodología de Rosgen al pie de la letra, con base en una fotogrametría de alta resolución. Esto es la primera vez que se hace con Rosgen, según la investigación y el estado teórico de esta investigación, que permitirá clasificar características geomorfológicas fluviales un poquito más exactas y matemáticamente, visualmente más fáciles de reconocer, y además evaluar la metodología de Rosgen elaborada aquí en un contexto tropical con el estudio que acabo de hacer aquí arriba, es decir, aplicar los parámetros no originales de Rosgen y evaluarlo con lo que hicimos en el primer punto. Para ello me gustaría resaltar rápidamente que utilicé software de imágenes como Agisoft, Grass, MATLAB,
Bayes-Green, estos dos para identificación o Machine Learning, una investigación más cruda de identificación de los objetos más por algoritmos, y además utilicé la aplicación de técnicas de sistemas de información gráfica como ArcGIS para clasificación supervisada, Google Earth para revisar las imágenes disponibles y revisar la historia de los ríos, GRASS para poder rellenar vacíos en las 249 imágenes que fueron tomadas en los vuelos realizados por los drones, Saga para poder utilizar la hipometría de la cuenca y utilizar modelos de rugosidad y textura, y finalmente QGIS 3.6 para elaborar los mapas de una forma más, llamémosle open source. Agisoft lo utilicé para generar, importante, lo que es la nube de puntos, generar la red o el mesh, y de este mesh logré extraer los modelos de superficie y los modelos de terreno. Muy bien, mi metodología que yo propongo en este momento es el marco de análisis de clasificación y geomorfología fluvial, en este caso MCGF, el cual considera una metodología de análisis integral que incluye la parte biofísica y la parte social como un todo. Es una geomorfología física social. En este caso, yo trato de enfocar proceso, forma dinámica de sedimentos y además utilizarlo con un contexto y un paisaje fluvial en el cual la sección me permite observar. Me gustaría introducir, por ejemplo, la fase análisis con una contextualización básica de la geomorfología regional. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las cualidades biofísicas, el bosque, la geología, geomorfología, un análisis breve de la climatología y cómo todo esto se incluye dentro de una temperatura y una agradación de sedimentos? Y además la parte social de paisaje geográfico, cuáles son las actividades socioeconómicas más utilizadas, usos del suelo, y por ende tratar de generar todo eso dentro de un todo. Para ello, después de contextualizar, paso a una morfometría básica donde incluyo el ancho y longitud de cauce y meandro utilizando SIG, pendiente hidráulica de los ríos, el área mínima y máxima de contracción del cauce, cómo se abre, cuánto metros se abre el río, cuántos metros se contrae, por qué lo hace, ancho y promedio de sedimentos, variación espacial entre las terrazas, volumetría principal de los sedimentos, máximo, promedio, mínimo de tamaño, forma, etc. Además de índices hidrodinámicos como Lee-Marinos, Chessy, Manning y FOD, que nos permitirán entender el río de una forma más numérica. La morfología involucra más forma, por ende me concentré en estructura del canal fluvial, silinal, trenzado meándrico, orientación del cauce, zonas de turbulencia, distribución de sedimentos, forma, estructura de sedimentos, y además cómo se encuentran las secciones, si son arenosas, de grava o de bloques. Esto nos permitirá entender cuál es la distribución del paisaje fluvial más en su morfología principal. Y finalmente la morfogénesis, cómo esto ha cambiado en el tiempo, cuál es la historia deposicional, cuál es si tenemos formas convexas, si tenemos formas cóncavas, si es agradación o degradación de los sedimentos, del agua, del cauce detectado en ese momento, y cómo la variabilidad de elementos antropogénicos puede estar variando estas cualidades. Además, involucro un enfoque más tectónico, volcánico, geológico, ojalá más ecosistémico y por ende más sedimentológico, porque también la parte de los biomas involucran una geomorfología tropical variada y dinámica. En este caso me gustaría hablar rápidamente de que seccioné todas las secciones dentro de una grilla que nos permitirá focalizar de una forma más sistemática lo que pasa en un área más definida y por ende más concentrada. Aquí están las 5 secciones con las grillas 25 por 25 metros, en los cuales podríamos concentrar los enfoques más hidrogeomorfológicos y entender qué es lo que sucede de esa forma más sistemático. La sección 1 y 2 son las cuencas altas, rápidamente para explicar. Este es San Lorenzo y por ende Peñas Blancas, son estas dos que se encuentran aquí. La sección 3 y 4 involucran San Carlos y 3 amigos, por ende San Carlos y 3 amigos. Y finalmente la sección 5, que en este caso involucra la parte más baja, que es Boca Tapada. Finalmente la metodología de Röntgen, como les dije, es muy aplicada, bastante reconocida por diferentes campos. Se ha estado aplicando desde 1994, ha sido muy
criticada y también criticada por la comunidad científica por diferentes razones. Una de ellas por una cuestión más de privatización de las aguas. Me gustaría resaltar esto. No obstante, en este caso, Röntgen utiliza una clasificación más hidrológica y matemática a partir de sedimento, cualidades de pendiente, secciones y por ende cómo se comporta el río. No involucra tanto cuestiones ciclónicas, cuestiones de clima, cuestiones tectónicas, y ya veremos más adelante cómo esto funciona. Finalmente, mi plan es evaluar la metodología de Röntgen y por ende utilizar mi propuesta para mejorarla. Yo no quiero adaptar Röntgen en cuestiones tropicales. Yo quiero agarrar los errores de Röntgen y entender cómo mi metodología puede ser más aplicada y por ende que dé resultados más robustos a la realidad de las secciones fluviales en cuestiones tropicales. Por ende, en mis resultados, comienzo con una geomorfología regional. Rápidamente tenemos formaciones entre edades de 23 a menos de 1.000.000 de años. Esto involucra una formación en la parte alta, compuesta por cuestiones más volcánicas, modelados un poco más recientes, en el volcán Arenal que pasa activamente. Además, tenemos una formación de vez en cuando más como la formación Monteverde, que se basa en vulcanismo, principalmente de vulcanismo en general. La sección Cureña y Sarapiquí, que se encuentra más focalizada hacia aluviones y unidades sedimentarias mixtas entre entre rocas ígneas y sedimentos que han estado decayendo de manera aluvial o coluvial. Y finalmente los aluviones principales del Cuaternario, que se encuentran dispersos en toda esta parte. La climatología involucra una provincia muy húmeda de transición, en este caso Pérez Briceño y equipo menciona que está influenciada por diferentes parámetros de precipitación, que está relacionada con cuestiones del mar Caribe, y además las corrientes bajas y eventos ciclónicos que Birkel me menciona. Además, los usos del suelo, como les mencioné anteriormente, en la cuenca alta tenemos una región boscosa de pastos, ciertos focos de actividad agrícola como las flores de exportación, y además una parte de hidroeléctricas. Continuando en la parte media tenemos un uso agrícola de pastoreo de leche y carne. Es importante mencionar esto, con una caña de azúcar más activa y un comienzo de la piña, eso según el INDER. Y finalmente la parte más baja, una cobertura boscosa un poco más visible, pastos principalmente, parches que se encuentran en el paisaje y además una concentración de sembradíos de piña un poco más intensa. Por ende, la geomorfología principal involucra una dinámica volcánica tectónica más activa en la parte alta, por conos volcánicos colapsados, simplemente por conos que se están degradando por el tiempo. Tenemos unas unidades muy falladas, como por ejemplo la falla Javillos, que pasa por el río San Lorenzo, y San Isidro, que pasa por el río Peñas Blancas. Ya lo veremos. En la cuenca media tenemos un paisaje compuesto, rellenos aluviales, coluviales. Además tenemos conos de lavas alcalinas, fisurales, suscitado por Alvarado, que se encuentra en estado de colapso, más focalizados en esta parte, y en la parte baja un muelado plegado compuesto por rellenos aluviales y además una unidad batolítica como la formación El Brujo. De una forma rápida y breve, la morfometría principal aquí involucra todos los sedimentos. Ese es el resumen total. Me gustaría focalizarme más que nada en la media y en el percentil 84, en el cual podemos lograr analizar de que en la cuenca alta y media tenemos bloques más grandes, por ende bloques que están en tránsito más recientes. San Carlos tiene una consideración un poco más pequeña de sedimentos, no obstante, Tres Amigos incluye un comportamiento parecido y casi igual al río San Carlos. Esto es interesante porque se encuentra localizada en la cuenca baja, por ende no de tanta pendiente y por ende no tan abierta a tener bloques o cantos más grandes. La sección Boca Tapada es una sección de sedimentos más finos. En esta parte, por ejemplo, me gustaría resaltar cómo Manning incluye o categoriza la mayoría de los cauces como canales fluviales un poco más variados y naturales, en el cual la rugosidad de los ríos inducen a tener diferentes corrientes
y por ende a relacionar diferentes de ellas. Y fotos permiten entender el comportamiento en volumetría de agua. En este caso me gustaría resaltar la cualidad de Tres Amigos, que posee un alto volumen que podría transportar, y además Peñas Blancas. Estos dos porque se encuentran más confinados. Vamos a ver esto en las siguientes secciones. Además me gustaría resaltar que Boca Tapada también considera una gran amplitud del cauce, no obstante ya veremos qué es lo que lo retiene. En la parte de la morfología de la zona alta, de la cuenca alta, me gustaría resaltar cómo se distribuyen diferentes secciones. San Lorenzo, por una parte, considera una tendencia a tener un cauce más rápido, más abrupto y por ende siempre cambiante. Nunca encontraremos el mismo río como lo estamos viendo en esta foto aquí mismo. Tenemos una gran consideración de provincias de sedimento, como lo podemos ver. No obstante, tenemos un canal aquí que sale de la casa de máquinas que incluye o cambia muchísimo la principal dinámica que se tiene por esta parte. Además, me gustaría resaltar el caso de Peñas Blancas, que está más confinado, teniendo en esta parte, en la parte del margen del río a la derecha y el margen del río a la izquierda, tenemos aproximadamente 300 metros de distancia de referencia, pero curiosamente aquí tenemos 0 metros, es decir, de aquí a este punto tenemos 300 metros de altura. Eso es muy alto, por ende aquí hay un modelado tectónico en el cual el río no tiene ningún otro escape que diseccionar la misma sección, estarla constantemente limpiando y haciéndose más a la profundidad, y en este caso el río comienza a cambiar su forma hacia la derecha. En la parte de la geomorfología de la cuenca media tenemos diferentes comportamientos. El río San Carlos, un río de remanso no tan violento, una forma regular en los últimos 10 años, no obstante considera sedimentos más rugosos, más finos en este caso, pero no tan finos como Boca Tapada, característica clave de una cuenca media. No obstante, y me gustaría resaltar en este caso la geomorfología de esta parte de la sección Tres Amigos, involucra otro cambio, otra manera de verificación, en el cual la misma zona de riparia, los sedimentos contienen bloques muy parecidos a los de la sección alta, por ende se considera un cauce que se encuentra en estado cambiante por alteración de coluvios que están cayendo por las formaciones en degradación. Además, la forma que podemos entender aquí como una forma de S, estos cambios son muy abruptos, por ende se considera que hay una falla inferida que debería estar haciendo que el cauce no tenga otro escape que seguir el único espacio que la roca le permite en este caso. Además, la sección Boca Tapada, que se encuentra mayormente compuesta por sedimentos más finos. Me gustaría resaltar este gran espacio de sedimentos que fue descubierta por un bajo cauce del agua del río San Carlos, y además una alteración antrópica en el cual la distribución de los sedimentos no posee una variación fácil a identificar. De forma rápida y precisa, la morfogénesis del río San Carlos es muy diferente, siempre es cambiante. Podemos ver que los ríos no son iguales, son diferentes cada vez. Por ende, la forma del río es de un cauce rápido, estrepitoso, que se trata de cambiar siempre los sedimentos. Además, el río, el puente de Villa Azul genera una zona de ¿cómo se llama? No de ensanche, sino que lo contrae, haciendo una amplitud de energía que tiende a extenderse por toda esta parte. En la parte de Boca de Peñas Blancas no se tiene ningún cambio, casi siempre es el mismo, es un río que está confinado principalmente, pero la zona de sedimentación y la zona de riparia que se forma en este sector, se puede entender de que el río antes tenía un flujo que pasaba por esta parte, sin embargo ya ahora se está trasladando o migrando al costado izquierdo de la cuenca. En la morfogénesis, en esta cuestión de la parte de San Carlos, es muy diferente, conserva diferentes razones, pero en específico incluye una relación de cauce, como les dije, más tranquilo, de zonas de remanso, no tan cambiante principalmente, pero en este caso aquí vamos con el caso de Tres Amigos, rocas, sedimentos más en agradación,
al punto de que se forma consecutivamente de una poza en la cual se encontraba aquí, comienza a generarse una región de zona de riparia cambiante, y por ende el río tiende a estarse tirando hacia el sector derecho. Esto considera, en nuestra parte, hipotetizamos de que es un cambio del tectonismo de la región. Sin embargo, esto se tiene que ver en futuras investigaciones. Finalmente, Röntgen, en una forma de síntesis, Röntgen involucra una forma de clasificación. No obstante, para Röntgen, la sección de Peñas de San Lorenzo, Peñas Blancas, San Carlos, Tres Amigos y además Boca Tapada tienen una clasificación de F2, F2, B5, A2 y A5. ¿Qué es esto? Él incluye que por el radio de confinamiento, por la sinuosidad del cauce y por el promedio de pendiente debería de ser un cauce cerrado compuesto por rocas un poco más de clastos fuertes, grandes, macizos, mayores a 4000 milímetros. No obstante, el periodo de confinamiento y el pendiente no se ajusta realmente a lo que está pasando en las secciones, y es por ende que Röntgen no nos enseña un parámetro real, no nos está generando una clasificación o un marco real al contexto. Por ende, me gustaría pasar al resultado principal. Después de aplicar toda la relación entre forma y materiales de Röntgen, nos damos cuenta de que no está identificando correctamente los regímenes fluviales de forma y proceso. Es decir, lo que está pasando en la cuenca, hay otras alteraciones que están dinamizando el proceso geodinámico externo e interno de la cuenca. En este caso, Röntgen no está identificando correctamente. No obstante, el marco de clasificación de geomorfología fluvial explica una relación, según, lamento en este caso, está mal cortado, explica la relación según forma y sedimento en el contexto regional. Es decir, no tratamos de identificar y de cuantificar, explicamos el proceso de una forma más realista el contexto. En la parte hidrotectónica, Röntgen no está considerando y no considera dentro de su metodología algo tectónico. No obstante, nuestra metodología explica una relación más ajustada con el contexto fluvial y regional y local, lo cual podemos interpretar valores y cambios en el paisaje. La evaluación hidrovolcánica, Röntgen tampoco infiere aportaciones vulcano-sedimentarias. Nosotros, por nuestra parte, nuestro marco incluye una relación más ajustada al contexto local y regional. Consecutivamente, también para la parte hidrometeorológica, Röntgen no contempla una injerencia de la parte ciclónica, cosa muy fuerte en la parte tropical, en la cual la cuenca del río San Carlos está expuesta a ciclones tropicales. Nosotros explicamos que existe una tendencia muy alta a tener bloques y cantos rodados en zonas que no deberían de haber ningún bloque de ese tamaño, como por ejemplo Tres Amigos. Además y finalmente, la evaluación antropogénica. Röntgen nunca en su metodología no incluye una modificación al paisaje fluvial. Nuestra metodología incluye una explicación según contexto y forma, como por ejemplo lo que pasa con el puente de Villanueva, además de lo que sucede en los diferentes puntos de los diques que se encuentran en las zonas, y así como tal consecutivamente. Por ende, en las conclusiones, una geomorfología fluvial tropical debe considerar alteraciones geodinámicas externas, como el suelo, el clima, los biomas, etc., claramente internas, volcanes, tectonismo, etc. No obstante, nuestra metodología incluye una parte antropogénica, lo cual Röntgen no incluye dentro de su cuantificación. Por ende, no se considera una herramienta de cuantificación cercana a la realidad tropical. El marco de clasificación fluvial sí considera una explicación, proceso y forma, una evolución más escalar de regional a lo local, por ende más apropiada a la realidad, y eso permite cuantificar procesos fluviales de cercana a la realidad. La aplicación de la fotogrametría de alta resolución muestra también potencial en la detección geomorfológica. No obstante, la escala y la vegetación no es muy fácil para mapear con drones, y eso no nos permite mapear o tener información a profundidad. Además, el marco de clasificación fluvial incluye interpretaciones de la sedimentología, la vulcanología, el tectonismo, la hidrometeorología, y todo esto para interpretar los procesos de forma y materiales. Esto permite una visión social incluida dentro de una geomorfología más física, y por ende
rompiendo muchos parámetros de la geomorfología contemporánea o tradicional. Les agradezco muchísimo por por su atención en todo esto. No duden en tener alguna duda a escribirme al correo que se encuentra en su pantalla como jason.mora@ucr.ac.cr. De mi parte les agradezco muchísimo por su atención.